Hola, y hoy día, ustedes saben, tenemos distintos conversatorios con distintos temas. Uno de los temas principales que hemos tratado ha sido todos los temas de salud. Y hoy día tenemos el gusto y el honor muy grande de conversar con Ignacio Quaranta, que es médico psiquiatra clínico y egresado eventualmente de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina. Ya estamos internacionales. Lo estamos con España, estamos con Argentina, para que ustedes vean que tomamos especialistas de distintos países, que es lo mejor que podemos conseguir, que es muy bueno. Y aquí tenemos algunos temas muy importantes, un hombre muy bien preparado, donde él en la práctica clínica considera dentro de la persona el funcionamiento cognitivo, el ánimo, el manejo del estrés y la administración de los niveles de energía dentro de los aspectos esenciales que en el fondo que tiene que ver en los proyectos que tiene sobre la alimentación en este caso. Y al mismo tiempo ha estado obviamente en Control Center, en Michigan, se ha especializado en sobrepeso y obesidad. Y también hay una cosa interesante que a mí en alguna oportunidad me ha tocado hacer, pero no me interesa ni me dedico a eso, que es la preparación de la gente que va a hacer cirugía bariátrica. Y por otra parte también ha estado en Ontario, en Canadá, y una cosa que me llama mucho la atención, que me pareció muy interesante, que ha dado también un curso en Sudáfrica, que es un curso internacional virtual, también sobre alimentación. No quiero entrar en mayor detalle para no comerme el programa en puro currículum, porque es muy bueno, de muy alta calidad, y tenemos un excelente especialista que nos va a hablar de dos programas. Vamos a hablar de este programa principalmente sobre la nutrición, y después vamos a hablar de otro programa con él una semana más, que va a integrar otro aspecto que le va a interesar a ustedes. A ver, cuéntanos un poco de cómo fue que te interesó esto, Ignacio, de la alimentación, en qué consiste tu programa, en qué consiste esto del sobrepeso, y alguna cosa interesante de tu formación que tú quieras comentarnos, nos parece muy interesante. Ahí también, después te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué quisieras contarnos tú de tu formación, tu interés, cómo te interesó en este tema? Porque tenemos la obesidad, uno de los problemas grandísimos de toda Latinoamérica, y Chile es uno de ellos, entre paréntesis, digamos, es un problema grave. ¿Qué nos cuentas tú al respecto? ¿Qué nos dices sobre tu interés? ¿Cómo te pensaste a participar en una formación muy buena? Cuéntanos un poco. Bueno, para empezar, te agradezco, Giorgio, la invitación, el interés demostrado y la paciencia y la predisposición para poder coordinar y encontrarnos en un momento que nos quedara bien a ambos para poder conversar en un espacio de tranquilidad, como, bueno, un viernes a la tarde, ya uno haciendo un poco bajando un poco la rutina semanal de cierta intensidad en un momento de mucha demanda para todos los profesionales de la salud mental. Eh, yo, como bien decías, me gradué en la Universidad Nacional de Rosario y cuando terminé mis estudios de grado, yo históricamente a mí siempre me ha interesado el tema de la nutrición, del sobrepeso, de la obesidad. Esa rotación que yo hice finalizando mi carrera de pregrado en Michigan tenía que ver, o sea, estaba acompañando pacientes que se preparaban para una cirugía bariátrica, pero que al mismo tiempo, obviamente, encaraban aspectos que tenían que ver con lo nutricional y algunos pacientes simplemente se quedaban en la parte nutricional y eso ya me empezaba a generar mucha atracción, mucho interés. Bueno, estuve en Estados Unidos haciéndolo. Cuando Sí, regresé me tocó decidir una especialidad. También mi otra gran pasión tenía que ver con la psiquiatría, con la salud mental. Entonces, durante esos 3 años, 4 años que duró mi residencia, mi especialización en salud mental, de alguna manera un poco me distancié de lo que tenía que ver la alimentación y la nutrición me alejé un poco de la endocrinología como tal. Pero finalizando un poco cuando termino, cuando me especializo, cuando empiezo con mis primeros trabajos, tengo la posibilidad de empezar a trabajar en un área en la cual yo estaba en un comité de admisión, en un centro de neurociencias acá en Rosario muy importante, con mucha casuística, con muchos pacientes, y bueno, volví a empezar a ver que había una presentación muy frecuente, una comorbilidad, es decir, presentación sintomática o de enfermedades al mismo tiempo en los mismos pacientes, que se presentaban con problemas de ansiedad, con problemas de compulsividad, con problemas de adicciones, con problemas de trastornos de estado anímico, de depresión,
de manía, de bipolaridad, de ciclotimia, de fatiga crónica, de estrés, y veía una presentación muy alta de patología de sobrepeso, de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico y de patología cardiovascular. Obviamente también con otras patologías de índole neurológica también, ¿no? De Parkinson, de Alzheimer, de deterioro cognitivo moderado. Entonces, me volvió a hacer ruido y volví a conectar esos dos grandes amores que tenían que ver con la endocrinología y la psiquiatría y la salud mental. Entonces, volví a darle nuevamente otra importancia en mi vida, eso también al mismo tiempo me cuadró con información y con datos que también obviamente ahí quizás la suerte y la fortuna de estar estudiando y viendo diferentes presentaciones sintomáticas, llegué al concepto del ayuno, de la alimentación cetogénica, de la alimentación en ese momento paleo, y es así como, bueno, en estos últimos 6, 7 años le he dado mucho estudio, con mucha intensidad y con mucho foco también en la capacitación, tanto mía como también de formar y poder dar clases y también tener un poco ese rol de docencia y de acompañamiento para incorporar más profesionales en el interés sobre la psiquiatría metabólica. Y bueno, y ahí un poco eso fue despegando, y obviamente que también el resultado en los pacientes y la altísima demanda que hay para visiones integrativas en salud mental hizo el resto, y bueno, hasta llegar al momento actual en el cual ocupa una parte muy importante de mi práctica clínica cotidiana. Claro, ahora tú estás señalando algo y te felicito, porque no se trata de tratar solamente el trastorno metabólico, obesidad, o qué sé yo, sino que también hay detrás de eso algunos problemas de tipo psiquiátrico o psicológico. Yo veo, por ejemplo, muchos problemas de lo que yo me he especializado en disfunciones matrimoniales o disfunciones de pareja. Y ahí la cantidad de problemas que veo que están asociados después a la obesidad, a la dificultad de dormir, etcétera, etcétera. Entonces, tú hablaste, pues, de una dieta, me gustaría que tú lo explicaras, que aquí en Chile se ha mencionado, pero yo diría que no hay un conocimiento más amplio, y para la población en general va a ser muy interesante lo que tú nos cuentes. ¿En qué consiste esta dieta? Bueno, en realidad siempre los profesionales que trabajamos con intervenciones en alimentación cetogénica, básicamente Eso, la cetogénesis es cualquier vía, cualquier implementación, tanto dietaria como de estilo de vida, que favorezca la producción de energía a través de la utilización de grasa. ¿Ok? Hay dos exacto. grandes fuentes de energía que nuestro cuerpo puede utilizar a grandes rasgos, que tienen que ver con las vías de la glucosa, las vías de la utilización del azúcar, las vías glucídicas, ¿está? Y por otro lado, la utilización de grasa como energía. Ocurre que evolutivamente nuestro cuerpo está preparado de una manera natural y evolutiva para tolerar periodos de alimentación y tolerar periodos de escasez. Todos nuestros ancestros que no pudieron tolerar periodos de escasez de alimento y no podían tolerar una inanición o una ausencia de alimentos por un periodo de algunos días, quedaron en el camino, y es por eso que en nuestro ADN está integrada la capacidad de hacer ayunos, de tener una alimentación alta en grasa, que ahora recientemente salió un paper con una teoría unificadora de la evolución del ser humano, y cómo hemos dependido de la cacería de megafauna, de animales grandes, de animales gigantes, para el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, es un estilo de alimentación que en algún punto busca emular lo que nuestro cuerpo, nuestro organismo está preparado para generar como energía, en contraposición un poco a las dietas modernas, muy dominadas por una ingesta como la base de la pirámide de la mayor parte de las guías Sí, alimentarias, tanto de sí. Chile, Argentina, Estados Unidos, como de todos los países, con una impronta de la industria muy importante, con muchas porciones de harinas, de hidratos de carbono, de tubérculos, Oh, realmente con una composición de por encima del 50-60% de hidratos de carbono, exacerbando ese tipo de vías. Y otro gran problema es el ultraprocesamiento de los alimentos, y lo que se está viendo en este último tiempo, que de alguna manera la evidencia científica se está actualizando con respecto a todas estas estrategias, y se está viendo que tiene impacto a nivel
inflamatorio, a nivel de la flora intestinal, a nivel de los balances de neurotransmisores, a nivel conductual, con una hiperestimulación de neurotransmisores excitatorios. Entonces, por ejemplo, George, estamos viendo en los niños un aumento muy marcado en la prevalencia de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Hay un aumento en mucho. el espectro autista. Entonces lo vemos desde los niños con problemas conductuales y cognitivos de esas características, con problemas atencionales, hasta los adultos mayores con un incremento en la prevalencia de Alzheimer, de lo que se le está llamando hace más de 10 años diabetes tipo 3, ¿está? Uy, Por insulinoresistencia a nivel de la barrera hematoencefálica, es decir, el cerebro está nadando en glucosa pero no la puede utilizar eficientemente, entonces ahí empieza a haber un deterioro cognitivo y esa neurodegeneración que se está viendo cada vez a más temprana edad. Y se ha visto que el hipometabolismo de glucosa, de esa fuente de energía que es la más prevalente en nuestros entornos, una dificultad de nuestro cerebro para usar esa energía, está generando incluso deterioro atencional en personas tan jóvenes como 24 años. Entonces, se empieza a ver que son patologías que se empiezan a generar y empiezan a estar presentes en nuestro organismo desde temprana edad y se empieza a manifestar de una manera mucho más marcada y agudo después de con el avance del tiempo, dependiendo de la intensidad de la patología. Entonces, estamos hablando de diferentes patologías, pero que cada vez se le están viendo más aplicaciones. En neurología ya hay una evidencia científica de más de 100 años. La alimentación cetogénica se creó de alguna manera médicamente como una intervención terapéutica en el año 1921 para la epilepsia refractaria infantil. O sea, logrando equilibrar la excitabilidad neuronal y logrando la remisión de presentación epiléptica en niños que habían tenido resistencia a la prescripción de fármacos. O sea que son intervenciones realmente muy potentes, pero también a ese nivel, cuando uno busca revertir ese tipo de patologías, requieren de un nivel de adherencia y de restricción bastante importante, por eso se necesita una capacitación para ese tipo de patologías. Pero después hay otras intervenciones que son más sencillas para la población general y que también eso es parte de interés en el trabajar con este tipo de intervenciones. Aquí hay algo, no sé, que tú estás proponiendo algo absolutamente opuesto a lo que siempre han sido las dietas. Las dietas, ¿no es cierto?, como restrictiva en carbohidratos, los glúcidos, los lípidos. Dice, de alguna manera había siempre restricciones en eso. Y tú estás diciendo que la dieta que tú propones, ¿no es cierto?, es distinta, basada justamente en lo que tú señalas de grasa. Y cuéntanos un poco, porque esto parece como muy contradictorio y puede confundir a nuestro público. Entonces me interesa que tú lo especifiques. Yo siempre defiendo el concepto, a mí no me gusta ser dogmático, no me gusta cuando se tilda, obviamente que uno puede ser tildado de cierto fanatismo cuando uno defiende con pasión una estrategia que uno ve que tiene un impacto en la población de pacientes con los que uno trabaja, pero cuando uno ve la mejoría, cuando uno ve lo que las intervenciones pueden hacer por los pacientes, realmente a uno lo hacen defenderlo con pasión. Pero hay que entender que hay diferentes escalones de adherencia, de la misma manera que cuando hay patologías muy severas que uno busca atender, se necesitan restricciones más importantes y un nivel de adherencia, porque básicamente uno está tratando una enfermedad de moderada a grave a través de la alimentación. Entonces se necesita un nivel de adherencia más alto. Pero en la población general, de adherencia yo me refiero a cómo seguir la restricción o la exactitud con la que uno tiene que seguir ciertos lineamientos. Pero hay múltiples beneficios, los beneficios son multifacéticos y vienen derivados de muchas áreas, como por ejemplo, en personas con sensibilidad al gluten, evitar componentes alimentarios que activan la inmunidad a través de la inflamación, en personas susceptibles a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes, es el menor consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono refinados, la posibilidad de aumentar el periodo que uno pasa sin estar ingiriendo alimentos, obviamente bajo un control médico en los casos en los que eso es necesario,
a través de un ayuno, o el concepto nuevo del ayuno intermitente, o las ventanas de ingesta restringidas, proveyendo autonomía energética a los pacientes. Entonces yo me enfoco mucho en lo que tiene que ver con la conducta alimentaria, el nivel de adicción a comestibles, porque en realidad no existe la adicción a los alimentos. La adicción Al está azúcar, dada... hay adicción al azúcar, por ejemplo, lo he visto y aquí he atendido. A ver, una cosa muy concreta, ¿qué tipo de alimento formaría parte de lo que tú estás sugiriendo? Tú estás sugiriendo una cosa que aquí le hemos visto en alguna manera, el ayuno, por ejemplo, que es una cosa muy antigua. La Iglesia Católica sugería de repente ayuno, la religión judía también sugiere ayuno. Entonces creo que tú nos expliques para el público en general, esto no es para especialistas, para el público en general, en qué consiste la alimentación que debería consumir y por qué el ayuno y por qué es necesario modificar la conducta en estos aspectos, porque estamos demasiado acostumbrados, lamentablemente, a la comida chatarra, digamos. Entonces, esto afortunadamente plantea una cosa muy diferente y que ojalá las autoridades sanitarias tomaran más fuerza en una contrapropaganda, diría yo, de todos los alimentos que son chatarra. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de alimentos estaría incluido en lo que tú sugieres? Tú estás diciendo los carbohidratos, no. Para que la gente que no sabe qué es lo que es, puede explicar algunos alimentos que estamos usando mucho, desgraciadamente. ¿Cuáles son los carbohidratos? Antes que hablar de grupos de alimentos como carbohidratos, proteínas y grasas, a mí me parece más importante aún mencionar, tener en cuenta el nivel de procesado que tienen nuestros alimentos. Muy bien, muy bueno, Porque, muy bueno eso. porque por un lado yo lo que más defiendo y lo que más promuevo es una alimentación real, lo más cercano a la fuente de la producción de los alimentos, ¿está? Y no evitar alimentos de origen animal que tienen un montón de nutrientes que no se encuentran en otros grupos alimentarios. Entonces con el aumento del veganismo y del vegetarianismo hay muchas deficiencias que si no se siguen de una manera médica, muchas deficiencias a las cuales se puede incurrir, pero específicamente una alimentación real que fomente alimentos de origen animal variados, está incorporando órganos, incorporando hígado, riñón, diferentes cortes tanto de Eso, muy rumiantes bien, muy como de bien. otros animales, incorporando Eso. pescados, incorporando mariscos, vegetales sobre todo, tratando de que no sea una premonición que no sea una prevalencia de tubérculos y de raíces, sino que crezcan por encima de la tierra, como decimos habitualmente, que no sean una fuente energética excesiva en función de los nutrientes que proponen. Entonces, básicamente es un poco volver a un estilo de alimentación pre-agrocultural, vamos a decir, lo que habitualmente se manifestaba como una alimentación paleo. Esto, combinado con menor cantidad de ingestas en el día a día, pues esto solo, ya en un grupo muy importante de personas, ya profiere beneficios enormes en términos inflamatorios, en términos de la estabilidad glicémica, en términos de mejoría del descanso, de descenso de peso, este aumento de la agencia, de la autoeficacia que los pacientes sienten cuando empiezan a controlar y mejorar su dominio del apetito, porque una de las grandes consultas que yo tengo en el consultorio es los atracones, pacientes con una desregulación alimentaria, con hambre y apetito todo el tiempo, con mucha compulsividad e impulsividad, y obviamente la ansiedad que acompaña esa sensación de pérdida de control constante y de apetito constante. O sea, estamos rodeados de comestibles que arriba de un 70 o 75% son ultraprocesados o procesados, y hay cada vez más un divorcio, un distanciamiento de este tipo de alimentos que antes eran muy comunes. Los guisos, los estofados, los caldos, diferentes cortes de animales, tener incluso animales en la propia casa, todo ese tipo de tradiciones culturales que en nuestros pueblos eran muy frecuentes y se fueron perdiendo a manos de un poco de esta occidentalización de la alimentación, si se quiere. ¿Qué sugieres tú? Porque yo atiendo muchas personas que están ansiosas y efectivamente empiezan a comer, otros que tienen no apetito realmente tal, sino una sensación de vacío en el estómago, a que tiene que ver también con otras cosas, ataque pánico, etc. Entonces tú, en esos casos, ¿qué hace para que la persona no esté o baja los niveles de ansiedad? Tú a través, tú estás haciendo, ¿crees que puedes conseguir que baje la ansiedad?
Eso me interesa mucho por mis pacientes. Yo encuentro que en general cuando hay la ansiedad es una respuesta del organismo, del ser Sí, humano, no exclusiva del ser humano, por supuesto, que puede claro. tener diferentes focos, diferentes orígenes. Pero cuando tiene que ver con la alimentación y cuando se manifiesta a través Eso, de una activación de la conducta alimentaria, una desregulación exactamente, eso es, eso. a la compulsividad, yo lo que noto un aumento de los niveles de tranquilidad y una bajada en esa ansiedad, de esa necesidad del picoteo constante, y lo que tiene que ver muchas veces con las motivaciones primordiales de las partes más ancestrales del cerebro. Cuando nuestro cerebro, cuando nuestro organismo no está bien nutrido, constantemente nuestro hipotálamo está generando esta sensación de apetito constante para continuar en la búsqueda de alimentos. Entonces, Eso. esto, sumado a pantalla, sumado al estrés en el que estamos viviendo, sumado a la falta de exposición a la luz solar, al sedentarismo, al poco movimiento al que estamos expuestos en lo cotidiano, y a todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, este año, ha habido un aumento muy marcado, por ejemplo, en la utilización de pantallas, en el aislamiento Uh, social, en la falta de conexión humana, y todo esto ha mucho repercutido psicotrópico también, mucho mucho psicotrópico. ansiolítico, antidepresivo, etc. Y a propósito de eso, tú también mencionas que la alimentación con la depresión, que eso no deja de ser interesante, y tú te refieres a algún tipo de depresión, la distimia o la depresión mayor, ¿a cuál tú te refieres con las investigaciones que han hecho? Se ha visto, digamos, en estos últimos 5 o 10 años ha habido un aumento muy marcado de los estudios asociando dieta y depresión, y hay diferentes líneas de investigación. Se ha visto también que la presentación de la depresión es heterogénea, es decir, no todas las depresiones son iguales, porque de la misma manera que la ansiedad, la depresión tiene diferentes, hay duelos, Sí, duelos inhibidos, hay situaciones que tienen mucho más que ver con una historia traumática del así es, individuo, con problemas, con carencias, con abusos, con negligencia infantil, con un montón de así es. situaciones, de historias más, vamos a decir, más con una carga psicológica importante, que vemos que muchas veces esa depresión cursa con pérdida de apetito, Así es. adelgazamiento, melancolía, pensamientos ultra negativos, catastrofización. Anedonia, en fin. Ya. Entonces, Sí, ¿cómo lo relacionas con la alimentación? Me interesa mucho para el ahí va. público en general. Eso es un perfil. Y el otro perfil, que es el que cursa más con aumento del apetito, ansiedad, Ah, sobrepeso, compulsividad, eh, hipersomnia, son personas que están muy uf, somnolentas, fatigadas, con un perfil y esto es lo importante, con un perfil inmunometabólico muy marcado, y esto quiere decir que cuando uno valora, tienen marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva o la sí, interleuquina 6 elevados, y son los factores que se han estado viendo que cuando están elevados son estos pacientes que les ha ido mal en el contagio con el SARS-CoV-2, con el COVID. Entonces, cuando han desarrollado la patología, han tenido las variantes más graves de la patología, porque ya tienen un compromiso metabólico y un compromiso inmunológico inflamatorio que hace que básicamente que la infección o el contagio les tilde la balanza para el lado del no poder luchar contra el virus y tener esa tormenta inflamatoria. En ese perfil de pacientes es el perfil en el que yo veo que implementaciones como las ventanas de ingesta comprimidas o el ayuno intermitente, al mejorar u optimizar la alimentación hacia alimentos más reales, más de origen real, alimentos que hayan estado vivos, tanto ujú, animales como vegetales, con buenos componentes de frutas. Esa es la primera intervención, con 2 o 3 comidas en el día. Esos pacientes ya alivian ese estado inflamatorio. Uno ve que en las primeras 2 o 3 semanas realmente mejoran ya, las analíticas, y esos ya. pacientes realmente están, aunque uno decida de prescribir algún tipo de medicación, están mejor preparados psicofisiológicamente para que ese fármaco que uno prescribe, en el caso de prescribir, incluso funcione mejor y uno no esté agregando Ya, insulto a la injuria. una pregunta específica. Tú, ¿no es cierto?, sugiere
que se coma menos en menos veces en el día. Hay circunstancias que cuando yo estudié en algunos aspectos de medicina psicosomática hace mucho tiempo atrás, se decía sobre todo por la insulina que era bueno, ojalá comer cada 3, 4 horas. Y veo que esto es totalmente distinto. Explícanos un poco la diferencia, porque yo me quedé con esa información de esa época, yo no me dedico a este tema, entonces me interesa mucho que tú le expliques también a los pacientes que le han dicho eso mismo. Mire, te tiene que comer 3, 4 veces al día, que esto no es insulino dependiente, estoy de acuerdo, pero también con una cosa general. Exacto, la pregunta es muy buena y apunta a cuál ha sido el tratamiento hegemónico de la diabetes tipo 2 y del síndrome Sí, metabólico de los últimos 20 años, que la indicación ha sido comer porciones controladas varias veces en el eso, día para mantener el apetito a raya y eso. controlar el aumento de la glicemia con dosis externas de insulina. Lo que ocurre eso es que agrava el cuadro porque se está poniendo foco en los niveles de la glicemia y no de la insulina, que es una hormona maestra que no solamente está en nuestro organismo para regular los niveles de glicemia en el cuerpo, sino que es una hormona maestra que señaliza crecimiento en casi todos los tejidos porque tiene receptores en todos los tejidos del organismo. Sí, sí, Entonces, dar más insulina a una persona que está con hiperinsulinemia, porque no es un estado de hipoinsulinemia, es un estado de hiperinsulinemia, de mucha insulina, y el principal estímulo para la insulina es cada ingesta que uno tiene, principalmente los carbohidratos, en segundo lugar las proteínas, y las grasas tienen prácticamente un efecto insignificante porque no requieren de grandes cantidades de insulina para ser metabolizadas. Entonces estamos rápidamente con esas 2 o 3 cositas te das cuenta que comer varias veces en el día y estar estimulando la insulina, eso mantiene niveles persistentemente altos de insulina y cada vez ese punto de ajuste se va elevando. Con niveles altos de insulina es imposible bajar de peso, es un estado de crecimiento anabólico constante, es un estado de lipogénesis, o sea, de generación de masa adiposa que después cuesta muchísimo trabajo revertir, y eso en el tiempo está asociado a otro tipo de patologías, como las patologías oncológicas, patologías psiquiátricas, reumatológicas, inmunológicas, y el link y cardiovasculares ni hablar, y el link subyacente inflamatorio provocado por esos niveles excesiva y persistentemente altos de insulina, el ayuno intermitente, por ejemplo, es la estrategia que cada vez tiene más apoyo y más sustento sí. científico con estudios ya a esta altura randomizados, controlados, a doble ciego y comparando diferentes tipos de intervenciones. Porque no solamente implica mejorías a nivel de la alimentación, sino que impacta sobre el descanso, impacta sobre los niveles de energía que la persona percibe. Y eso es la clave en medicina. Salud mitocondrial, salud energética, salud mental, salud física y percepción de funcionalidad, básicamente. Nos queda 2 minutos para este programa. Me gustaría ver qué es lo que tú quisieras decir en estos 2 minutos, ya sea como un mensaje, como preocupación, o como que tú quisieras, digamos, despedirte con algo, digamos, que tú crees que es importante decir a la población. Yo creo que es importante, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es importante difundir el mensaje de que a través de atención a la alimentación, atención al descanso, atención a la movilidad y al movimiento que uno pueda estar haciendo a lo largo del día, se puede hacer muchísimo en relación a contener y a mejorar nuestras chances, no solamente ante un eventual contagio por ejemplo, del COVID-19, y yo lo menciono porque estamos en el medio de la pandemia y Sí. estamos aislados y en Oh, cuarentena justamente por esto, y si cada individuo pudiera tomar dentro de lo que la responsabilidad que le compete la salud en sus manos y mejorar sus propias condiciones, estas no son intervenciones realmente imposibles de realizar, sino que con una mínima capacitación, con un mínimo estudio, una mínima lectura, se trata de volver a la alimentación que teníamos hace 40, 50 años atrás y no 10.000, 12.000 años atrás. Entonces, ujú. preguntarnos cómo comían nuestros abuelos, cómo comían nuestros padres, cómo comíamos nosotros cuando éramos niños, digamos, Sí, y un poco retomar parte de eso y darnos cuenta que vivimos en entornos obesogénicos, plagados de estrés, de bombardeos de estímulos digitales y de alimentos hiperpalatables que desregulan nuestra conducta alimentaria. Así que tomar un poquito de distancia de eso, entender que hay un montón de otras alternativas y que no necesitan ser hiper estrictas
para darnos un montón de beneficios y después en función de la predisposición de cada uno y las posibilidades, hay mucho para avanzar en ese terreno. Ya. ¿Y la dieta mediterránea, tú cómo la consideras hoy día? La dieta mediterránea, cuando está basada en alimentos reales de la zona y contemplando un montón de otros elementos, es una de las más estudiadas, que tienen Por eso. grasas monosaturadas, aceite de oliva, muy rica en pescados, en Eso. huevos, en harinas locales con un bajo nivel de refinamiento, y ahí se ve que la dieta mediterránea no implica comer 6 veces en el día, sino que tienen buenas comidas, tienen periodos de ayunos también, como vos decías, lo de las religiones, todas las religiones, no solamente la cristiana y la judía, la musulmana, los mormones, los adventistas, todas las religiones han recogido estas estrategias ancestrales que previamente Hipócrates, Platón, todos los grandes filósofos, Benjamin Franklin, Gandhi, todos Sí. han promovido. Así que algo tiene que haber de valor si todas las grandes religiones lo han incorporado como una práctica, es lo que más en común tienen todas las religiones. Agradezco muchísimo tu participación hoy día y muy útil además para nuestro público, porque estáis dando una serie de informaciones que son importantes y que modifican ciertas creencias y ciertas cosas, ¿cierto?, que son distintas a las que están practicando hoy día. Nos vamos a ver en un próximo programa para todos ustedes que estén prestando atención, porque ahí vamos a hablar de otros aspectos también, que efectivamente aquí está este hombre médico, psiquiatra, especialista también en lo que significa la alimentación, también con algunos cuadros psiquiátricos, y ahí lo vamos a conversar en un próximo programa. Mientras tanto, lo despido y ya nos vamos a ver próximamente. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias, George.